22 de marzo de 1933 se alzaría cerca a la ciudad de Múnich el primer campo de concentración conocido como Dachau. Esto marcó el inicio de una red de instalaciones destinadas a detener y perseguir a personas consideradas enemigas del régimen nazi. Este campo tendría en principio la función de albergar prisioneros políticos, comunistas, socialistas, sindicalistas y enemigos del régimen. Los campos de concentración, a diferencia de las prisiones, eran independientes del sistema judicial. Los campos de concentración nazis servían a tres propósitos principales: encarcelar a las personas a las que el régimen nazi percibía como una amenaza a la seguridad. Estas personas permanecían encarceladas por periodos indefinidos. Eliminar a las personas y a los grupos pequeños por medio de homicidios, alejados del escrutinio público y judicial. Explotar los trabajos forzados de la población de prisioneros. Este propósito surgió a consecuencia de la escasez de mano de obra. Gestión de los campos de concentración. Theodor Eicke, mientras fue comandante de Dachau en 1933, desarrolló la organización y los procedimientos para administrar y controlar el campo de concentración. Creó reglamentos para las responsabilidades de los guardias del perímetro y para el trato de los prisioneros. La organización, estructura y prácticas que se desarrollaron en Dachau en 1933 y 1934 se convirtieron en el modelo del sistema de campos de concentración nazi. Entre los primeros aprendices de Eicke en Dachau se encontraba Rudolf Höss, quien posteriormente fue el comandante del campo de concentración de Auschwitz. Al principio, los guardias de los campos de concentración de las SS eran las unidades políticas en alerta. Posteriormente, su nombre cambió a Unidades de Guardias de las SS en 1935 y como Unidades de las Calaveras de las SS en abril de 1936. A cada campo de concentración se asignó una unidad de las Calaveras de las SS. En 1940 se creó la División de las Calaveras de las SS de las Waffen-SS. Sus oficiales eran reclutados del servicio en los campos de concentración. También usaban el símbolo de las calaveras en las solapas. Como estaba conformado la seguridad de los campos de concentración, las unidades de las calaveras de las SS de cada campo se dividían en dos grupos. El primero de ellos era el personal del campo, que incluía a los siguientes: el comandante y sus colaboradores personales, un oficial de la policía de seguridad y un asistente para mantener y actualizar los expedientes de los prisioneros. El comandante del denominado campo de custodia protectora, que alojaba a los prisioneros, y su personal incluido el oficial de asignación de trabajos, el oficial de lista y el Blockführer, que era responsable de las barracas de los prisioneros, un personal administrativo responsable de la administración fiscal y de suministros del campo, una enfermería administrada por un médico de las SS, con la ayuda de uno o dos oficiales de servicios sanitarios u ordenanzas médicos. El segundo grupo estaba formado por el destacamento de guardias SS Quack-Batallón, que antes de 1939 estaba constituido como un batallón. El modelo que estableció Eicke a mediados de la década de 1930 fue característico del sistema de campos de concentración hasta el colapso del régimen nazi, en la primavera de 1945. La rutina diaria de Dachau, los métodos de castigo y las tareas del personal y de los guardias de las SS se convirtieron en la norma, con algunas variaciones, de todos los campos de concentración alemanes. En este punto surge una pregunta: ¿quién tiene la autoridad para decidir quién va a los campos de concentración? Después de 1938, la autoridad para encarcelar a las personas en los campos de concentración le correspondió exclusivamente a la Policía de Seguridad alemana, formada por la Gestapo y la Policía Criminal. La Policía de Seguridad había tenido de hecho esta autoridad exclusiva desde 1933. El instrumento legal para la encarcelación consistía en una orden de custodia protectora o en una orden de custodia preventiva. Después de 1933, la Gestapo pudo expedir órdenes de custodia protectora para las personas que eran consideradas como un riesgo político. Después de diciembre de 1937, la policía criminal podía expedir una orden de custodia preventiva para las personas que se consideraba que eran delincuentes habituales y profesionales, o que participaban en lo que el régimen definía como conducta asocial. Ninguna de estas fuerzas estaba sujeta a inspección judicial ni a ningún tipo de inspección de ninguna dependencia alemana. Expansión del sistema de campos. El sufrimiento llega a toda Europa.
La Alemania nazi se expandió por medio de una conquista incruenta entre 1938 y 1939. La cantidad de personas etiquetadas como oponentes políticos o pervertidos sociales aumentó, lo cual requirió el establecimiento de nuevos campos de concentración. Para cuando los alemanes invadieron Polonia en septiembre de 1939 y desataron la Segunda Guerra Mundial, ya había 6 campos de concentración en el denominado Gran Reich alemán. Dachau, fundado en 1933, Sachsenhausen 1936, Buchenwald 1937. Flossenburg, en el noreste de Bavaria, cerca de la frontera checa de 1937-1938. Mauthausen, cerca de Linz, Austria 1938. Y Ravensbrück. El campo para mujeres que se estableció en la provincia de Brandenburg, al sureste de Berlín 1939, después de la disolución de Lichtenburg. Trabajos forzados. Ya desde 1934, los comandantes de los campos de concentración utilizaban los trabajos forzados de los prisioneros para los proyectos de construcción de las SS, como la construcción o expansión de los mismos campos. Para 1938, los líderes de las SS previeron el uso del suministro de trabajadores forzados que estaban encarcelados en los campos para diversos proyectos de construcción comisionados por las SS. Para movilizar y financiar esos proyectos, Himmler modernizó y expandió las oficinas administrativas de las SS y creó una nueva oficina para operaciones comerciales. Ambas dependencias estaban a cargo del general de división Oswald Pohl, quien se haría cargo del cuerpo de inspectores de los campos de concentración en 1942. Campos de concentración después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de que la Alemania nazi desató la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1933, las enormes conquistas territoriales y los grupos cada vez mayores de posibles prisioneros llevaron a la rápida expansión del sistema de campos de concentración hacia el este. La guerra no cambió la función original de los campos de concentración como sitios de detención para la encarcelación de enemigos políticos. El clima de emergencia nacional que el conflicto otorgó a los líderes nazis, sin embargo, permitió que las SS expandieran las funciones de los campos. Cada vez con más frecuencia, los campos de concentración se volvieron lugares en que las autoridades de las SS podían matar a los grupos de enemigos reales o percibidos de la Alemania nazi. También funcionaron como centros de detención para un grupo de trabajadores forzados de rápido crecimiento que se utilizaron para proyectos de construcción de las SS, sitios de extracción industrial comisionados por las SS y, a partir de 1942, para la producción de armamentos, armas, extracción de minerales y productos relacionados con el esfuerzo de guerra alemán. A pesar de la necesidad de trabajos forzados, las autoridades de las SS siguieron desnutriendo y maltratando de manera deliberada a los prisioneros encarcelados en los campos de concentración. Los prisioneros de trabajos forzados se utilizaron en forma despiadada y sin ninguna consideración por la seguridad, lo cual produjo altas tasas de mortalidad. ¿Qué experimentos se llevaron a cabo en este campo de concentración? Efectos de la presión atmosférica. Los médicos de la Fuerza Aérea Alemana y de la Institución Experimental para la Aviación Alemana realizaron experimentos a altitud elevada en los prisioneros con el fin de determinar la altitud máxima desde la que la tripulación de un avión dañado podía lanzarse en paracaídas con seguridad. Congelación. Los científicos también efectuaron experimentos sobre congelación en los prisioneros para encontrar un tratamiento efectivo contra la hipotermia. Infección con malaria. Los prisioneros fueron infectados con malaria para probar fármacos de acción desconocida. Privación de agua y alimentos. Se observó cómo reaccionaba el organismo ante la falta de agua y experimentó qué tan potable es el agua de mar. Finalmente, todo acabaría con la derrota alemana a manos de los aliados.